Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de una nueva actividad que se generada desde Amics del Ópera, que se llama Encontres. La finalidad de esta actividad es tratar temas que mucha gente, aficionados a la música, melómanos, incluso estudiantes de música, pues normalmente suelen desconocer, y tampoco pretendemos con Encontres abarcar materias que son inabarcables, como por ejemplo la de hoy, pues una nueva producción de ópera, pues un tema que sería inagotable. Vamos a tocar a base de una serie de pinceladas prácticas basadas en la experiencia y en el conocimiento de nuestros invitados, sacarlo adelante. Este martes contamos con dos profesionales completamente todoterreno. Por un lado, Emilio López, que se mueve con solvencia en la acción escénica, la dramaturgia, en el diseño de escenografías, en la iluminación, en fin, es muy completo y ahora explicaremos por qué. Y por otro, Jorge Culla, director general de Les Arts, que reúne unas características también únicas. No, perdón. La intención es grabar también el audio perdón. Pues comenzará el audio hablando bien de nuestro director general de Les Arts, Jorge Culla, porque reúne, lo que decía, reúne unas características de lo que es un director artístico con un experimentado gestor musical. Emilio López es uno de los currículos no los voy a citar porque son personas muy conocidas y para no alargar demasiado el tema, pero es una persona que se ha criado profesionalmente en el Palau de Les Arts y tiene eso que se llama oficio y ha crecido pues trabajando con los más grandes de una manera muy multidisciplinar, por eso ese conocimiento tan amplio que tiene. Está estos días aquí porque se representa en Les Arts próximamente la Bohème y él tiene una importante participación en esta producción que era de David de Livermore, pero que él lleva un gran peso en ella. Es un director de escena con una gran proyección nacional y salto al internacional. Ha participado en muchísimas de esas producciones y así la más reciente es La Malquerida, Turandot, Butterfly, La Verbena de la Paloma, Norma, en fin. Es un participante muy interesante. Respecto a Jorge Culla, pues rápido, director general de Les Arts, vinculado al teatro desde siempre, incluso desde antes de su nacimiento. Fue un jovencísimo director de producción del Palau de la Música, de ahí saltó al Centro Dramático Nacional, luego volvió subdirector del Palau de la Música, luego gerente, director técnico de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, intendente de Teatros del Canal, Auditorio del Escorial, etc. Bueno, muchas gracias a los dos y luego me corregís. Yo voy a hacer como unas pequeñas introducciones que serán rápidas. En principio, esto trata sobre una nueva producción de ópera y yo así a grosso modo la resumiría que hay dos tipos. Unas que son las típicas producciones que son llave en mano, que se realizan en otro teatro y que prácticamente pues hay que ejecutar milimétricamente tal como están diseñadas y que básicamente pues escogerían los artistas, no sé si esto es correcto, y luego otras producciones que son propias o en coproducción con otros teatros, ¿no? Ese sería más o menos el esquema en el que... Entonces, había pregunta para Jorge. De primera esquemática. Estas que son de encargo, que son estas que vienen de otros teatros y me imagino que primero pues o se ven en vídeos, se presencian, se pide la ficha técnica. ¿Cómo se gestionan estas contrataciones de estas producciones? Por ejemplo, nos interesa este cazador furtivo para 2024. ¿Cómo se hace esto? ¿Estará disponible o no estará disponible? ¿Cómo se hace? A ver, modelos hay muchos. O sea, no solamente el tema de hacer una producción propia o un alquiler. Hay todo tipo de modelos. A veces hay coproductores activos y luego hay coproductores que no son activos o incluso que te piden que le hagas todo el trabajo, que le lleves el paquete hecho. O sea, es decir, si vas, por ejemplo,
cosas que hayamos hecho nosotros, por ejemplo, Oviedo, el festival no el de ópera, sino el de zarzuela, te pide el paquete que se lo lleves hecho. Con lo cual, modelos hay muchos. Aquí el tema está sobre todo en el modelo de teatro que tengas y cómo quieres hacer las cosas. Hay teatros que solamente exhiben, que lo único que hacen es alquilar producciones que en algunos casos participarán como coproductores y en otros ni eso. Y luego hay otros teatros que sí que hacen producción propia, que es exclusivamente de ellos o que buscan coproductores. ¿Cómo se llega a cada producción? Pues es un mundo. Mi primera producción de ópera fue en el Palau de la Música de Valencia, debió ser el año, creo que fue el año 88, el teatro principal estaba cerrado por obras y la Generalitat, el Palau de la Música recibió por parte de la Generalitat el tema de hacer una ópera para que esa temporada hubiese una ópera escenificada. Y el planteamiento que hizo la Generalitat es encargaros nosotros de la parte escénica, con lo complicado que en aquel momento en el auditorio que estaba inaugurado hacía poco tiempo, plantear una nueva producción. Yo recibí el encargo, el título que se puso encima de la mesa, que fue una propuesta de la Generalitat, que la Generalitat dijo: nos hacemos cargo de la parte musical, tanto de cantantes, la orquesta, el coro, la batuta, pero todo lo que se refería de la parte escénica se tenía que hacer cargo el Palau de la Música. El Palau de la Música, para hacer un Orfeo de Monteverdi, lo primero que buscas es un director de escena. Es decir, ahí sí que era una producción exclusiva del Palau. No había socios, no había nada, entre otras cosas porque en ese momento en España había muy pocos auditorios, con lo cual era una producción que se iba a hacer para el Palau de la Música y no se sabía si se iba a volver a poder representar en algún otro sitio. Lo primero que se hace es buscar a un director de escena. En aquel momento la producción se le encomendó a José Carlos Plaza, y José Carlos vino a ver el Palau, vino a ver el auditorio y bueno, después de verlo y de estudiarlo nos hizo una propuesta de un equipo artístico. Normalmente el director de escena es quien siempre va a decidir con quién quiere trabajar. Entonces nos hizo una propuesta que para la escenografía y para el vestuario nos pidió que hiciese Pedro Moreno y para la iluminación José Luis, no me acuerdo cómo se llama. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Fue una producción muy, muy particular, muy especial. La verdad es que funcionó muy bien. Lo hicimos todo nuevo, tanto la escenografía como el vestuario. Y luego esa producción se volvió a hacer y ya no tuve nadie. Es decir, la escenografía prácticamente se destruyó con los años y años después se quiso hacer, como el vestuario sí que se había conservado y parte de la escenografía también, se volvió a hacer en el Festival de Granada, se hizo en la puerta de la catedral y también se hizo en Segunda Escena. Y fue una producción que nació únicamente pues, con este modelo. Entonces, quiero decirte que modelos hay muchos y diversos. Si vamos a teatros estables de ópera, como puede ser el Palau de les Arts, ahí lo primero que entra es el proyecto de un director artístico. Es un director artístico, tiene un criterio, tiene una decisión sobre títulos, sobre repartos y sobre producciones, y ahí un poco también es las posibilidades económicas que hay, ¿no? De hacer unas producciones nuevas o de coproducir o de alquilar. Es decir, son los tres modelos que hay, pero siempre responden a la decisión que toma un director artístico. Entonces, en este modelo de producción alquilada de autoteatro, porque luego hablaremos de las que son de producción propia, Emilio, en base a ese esquema, una vez que se contrata, pues esos materiales que pueden estar, pues puede ser de hace 6 años y no sé si se guardan en un almacén y vienen en un camión, un poco al esquema de lo que vemos aquí. Esto, ¿con cuántas semanas de antelación se suele recibir ese material y cómo se pone en marcha todo eso una vez que llegan? ¿Has encontrado alguna sorpresa en tu etapa aquí en Les Arts con ese tipo de producciones que llegan de fuera? ¿Cuál es el procedimiento y, bueno, alguna experiencia personal? Bueno, básicamente al principio, bueno, depende también, como dentro de las fórmulas que estaba contando
Jorge también puede ser la cosa que te alquile un teatro, alquile una producción con la escenografía, por así decirlo, que ya está hecha, pero a ti te llaman, que por ejemplo a mí me ha pasado en el Teatro Cervantes de Málaga, que había una producción que era de Jean-Pierre Ponel, y me dijeron, mira, la escenografía esta está aquí, que la tenemos nosotros, es de la maestranza, pero tú eres el director de escena, entonces para no crear bueno, con problemas con el tema de los derechos y todo esto, pues ponían, por ejemplo, que era yo director de escena, pero con ideas de la escenografía de Jean-Pierre Ponel, por ejemplo. O sea, que eso también era es una forma como, o revitalizar también, cierto que como él había fallecido y había una antigua ayudante de dirección que ya no se quería hacer cargo de la producción, pues dijeron, queremos esta escenografía porque visualmente funciona, pero con una dirección de actores o puesta en escena que sea renovada, algo así. Y eso, por ejemplo, es lo que digo que me pasó, por ejemplo, en el Teatro Cervantes de Málaga, con Turandot. Y luego, bueno, pues también es cierto que depende un poco, porque si es una producción que ha rodado mucho, como por ejemplo La Web, que es una producción que se hizo en 2012, pero luego ha rodado muchísimo, creo que es de las producciones que más ha rodado. Y justo, pues yo soy el que se ha encargado de hacer la composición de todas estas, la verdad que no del 100%, del 90% de las producciones. Pues depende un poco también del presupuesto que tenga el teatro, que lo alquile y que te diga, mira, no, o por ejemplo, es que claro, justo he tenido a Jorge, que él cuando se encarga de los teatros del Canal y del Festival del Escorial, que te dice de manera transparente, tienes este tiempo, con este tiempo nos tenemos que apañar para hacer esto. Y bueno, es cierto que también si la has hecho muchas veces y todo eso, pues tira adelante y artísticamente no incide el hecho de que se pueda hacer en más o menos poco tiempo. O sea, también depende un poco del teatro y si también los cantantes que vienen son solventes, si no son, hacen por primera vez el papel. Entonces hay gente que ya viene con el papel rodado y bueno, pues te agilita bastante las cosas. Entonces, eres... Lo del tiempo, de que te mandan la escenografía, el vestuario que tú planteabas, depende de muchas cosas. Hay teatros que tienen almacenes, por ejemplo, el Paladés no tiene ningún problema, y en cuanto te pueden mandar la escenografía, pues te la mandan, pues, no sé, la semana estaban descargando y en UFA, o sea, se manda con tiempo. Hay teatros que no tienen espacio y que la escenografía te llega justo el día que puede entrar en el escenario, porque no tienes donde tenerla almacenada. O sea, es decir, que eso también depende un poco de las posibilidades que tenga cada teatro. Y llegado ese momento, que tienes este tiempo, ¿por dónde empiezas? O sea, a ver. Bueno, realmente yo creo que lo primero realmente es planificas al principio los días que tienes de ensayo en sala, realmente, y ahí pues normalmente los teatros así grandes como el Palau o Teatro Real o Liceu, pues en una sala de ensayo te hacen una especie de réplica o a la escala realmente de lo que es la escenografía para poder ensayar ahí. Y normalmente por lo del tiempo, las veces que me ha tocado a mí han sido como 2 semanas a lo mejor de ensayo en la sala de ensayo, en la SEPE, que se suele decir, y luego pues en el escenario. También depende un poco de las características del tipo de teatro, porque si es un teatro que solamente tiene una sala, como por ejemplo pasa en el Liceu, o en el Teatro Real, manda un poco también en el Liceu, o sea, manda también si tienes solo una sala y las posibilidades técnicas que tiene ese escenario. Porque, por ejemplo, en el Teatro Real ellos pueden abajo montar una escenografía entera, de hecho lo hacen, montan todo y luego alternan. Cuando si hay funciones de algo, pues luego se sube la producción. En el Liceo más o menos puede pasar en lo mismo. Aquí en el Palau la verdad es que problemas de espacio no hay realmente. Entonces es un poco con eso. Se empiezan a hacer ensayos en la sala principal a piano, con las repeticiones a piano y luego pues ya conjuntos y casi ya hasta el estreno. También hay una cosa de cada teatro, ¿no? Donde tú planteas, es decir, el Real, el Liceo, el Palau, el teatro lo gestionamos nosotros mismos y no tiene ningún coste extra y tal. Luego te vas a sitios, no sé, por ejemplo, pongo un caso, el Bursal o Lavao en Bilbao, que ellos alquilan la sala, no son propietarios de la sala. Con lo cual, los tiempos de montaje y los tiempos de ensayo se comprimen al mínimo porque
si no tienen que pagar un día más de alquiler de sala. Y un día es un pastizal. No hay un modelo fijo de cuánto tiempo se ensaya, cuánto tiempo no se ensaya. No, depende de la facilidad que tenga cada teatro. En muchos casos, ya te digo, el tema del lavado de Bilbao, por aquello de que es una temporada estable y tal, lo comprimen al máximo porque ellos alquilan desde el gobierno foral de allí, pero lo alquilan cada día que lo usan. Entonces, los tiempos de montaje y de ensayo se comprimen al máximo. Son modelos que vienen de muchos años. Quiero decir, son como pueda suceder con Bilbao. Pasamos en otra materia, lo que sería una producción propia, ¿no? Pues la decisión del director artístico que dice, bueno, pues 2024 nos interesaría hacer, por ejemplo, yo qué sé, un Otello de Verdi. La ópera es un trabajo en equipo en el que participan artistas de todo tipo, ¿no? Por supuesto, el director de escena, pero la persona el escenógrafo, el que diseña el vestuario. O sea, ¿cómo se hace cómo funciona ese reparto de tareas? ¿O qué proceso lleva, más o menos? Me imagino que cada director artístico tendrá su propia metodología de trabajo, ¿no? Pero ¿cuál sería lo más importante, aparte de quizá la dirección sería lo final, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? O no. Depende de los intereses de cada director artístico, y para algunos que lo que pesa más es la propuesta escénica, y hay otros que lo único que importa para ellos son las voces. Entonces hay veces que tú montas el título porque tienes un cantante que quiere cantar determinado repertorio, o cantante que tú buscas porque quieres que cante determinado repertorio, entonces le intentas convencer y luego buscas una propuesta artística. Luego hay cantantes que tampoco quieren cantar en cualquier producción, que buscan más características. Hay cantantes a los que no les puedes pedir determinadas cosas en la escena porque no las van a dar. O sea, tienes que olvidarte. Ya no te digo de aquellos que te dicen, vale, yo puedo cantar, pero yo ensayo un día. Un día. Esto sabemos que ocurre. Sí. También te digo que no es el caso de Valencia, pero podemos contar muchos casos de teatros famosos y de cantantes muy famosos donde ensayan un día. Sí, se puede dar el caso que a lo mejor es una producción que hay como 2 o 3 repartos, entonces te dicen, tenemos a esta persona, tal, y luego como tercer reparto, que eso no significa que sea de más o menos calidad, a lo mejor puede depender un poco de la disponibilidad. Entonces alguien es un top, una estrella que tiene justo ese periodo disponible, entonces toca ensayar con esa persona y pues ensayas un día y medio y al escenario. Y bueno, pues eso, hay mucha gente que eso no lo ve, parece que han estado ensayando mucho tiempo y al final pues un día o día y poco. Pero también depende de las tablas que tiene ese cantante o que ha cantado 1000 veces ese rol, pero aunque sea la producción nueva. O que pones una producción que ya se conoce, que también pasa a veces. Voy a hacer esta producción porque sé que como va a venir no va a ensayar, pues ya la he hecho. Exacto. O sea, que eso me ha pasado también porque en el Teatro Real, una producción de Norma, que con Mariela de Vía teníamos 2 repartos, que eran los que habían estado ensayando, pero luego me tocó, entre la función 7 y la 8, me tocó hacer ensayos un día con todo un reparto nuevo para cantar con Mariela de Vía y bueno, al final pues eso, para adelante. O sea, que estaban todos nerviosos. El tema de los cantantes me imagino que debe ser otro mundo. También en ese mundo de las agencias, como a veces se eligen unos determinados cantantes por el gancho que pueda tener, o a lo mejor pues se consulta a la agencia y yo qué sé, necesito una Desdémona para 2024 y la agencia te dice, bueno, yo fulanita de tal que es buenísima, ya habrá cantado, se lo está preparando, ese rol ya lo habrá cantado. O a lo mejor incluso, pues fulanita cantaría si viniera acompañado de otros cantantes de la agencia o cómo funciona eso. Puede ser también que un director artístico tenga un criterio y apueste por alguien. Eso ocurría mucho antes. Alguien que apuesta, dice, pues yo creo que esta persona ha evolucionado y la veo yo como una propuesta de poder debutar un rol y
y tirar para adelante. Eso también puede ser, que un propio director artístico apueste. Hay todo tipo de modelos, o sea, la historia de determinadas agencias que te puedan proponer, lo que es que ahí depende también del director artístico que tengas. Yo te puedo asegurar que en Les Arts en este momento ninguna agencia coloca a nadie. Se contrata a los directores, a los cantantes que el director artístico quiere. Porque el director artístico también tiene que estar siguiendo la pista a los cantantes que van. O sea, también tiene que viajar mucho, ¿no? No solamente es centrarse en su teatro, sino estar atento a todo lo que se mueve por ahí, las nuevas voces que surgen, o quién está despuntando, quién está en un buen momento vocal y quién no. Eso es... Efectivamente, se tiene que estar escuchando no solamente en los teatros, sino los comentarios que le llegan de determinados cantantes que gustan. Y audicionar, es decir, es muy completo lo que tiene que realizar para estar realmente al día. A veces llegan comentarios sobre agencias en los que no llegan agencias y tal, pero bueno, luego está el criterio propio. Según el director artístico, hay mucha gente que llegan, oye, es que este cantante quiere cantar en tu ciudad este título. Me alegro mucho. Y decidiré yo el título que quiero hacer y quién quiero que lo cante. Un poco presuntuoso, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que el director artístico tiene más o menos una idea general de quién puede, quién no puede, y también hay esas consultas de, bueno, y tal. Y la duda también es un poco, a la hora de elaborar un reparto, tiene que haber un equilibrio, imagino, también, aunque solo sea por cuestión presupuestaria, de que a lo mejor, pues, simplemente contando con unos determinados cachés, pues luego se cuentan para papeles secundarios con cantantes a lo mejor solventes, pero más jóvenes o están en otro nivel. ¿Cómo se hace eso? Bueno, también yo creo que, bueno, ahora como decimos siempre, hay muchos modelos con respecto a eso, pero es que yo creo que también depende un poco del tipo de voz que tienes para el reparto, porque por ejemplo, o sea, yo creo que lo que se intenta es hacer un equilibrio en cuanto a voces dentro del reparto. Porque no puedes tener a alguien que tenga un papel secundario, por así decirlo, que tenga una voz más presente o más grande, o que, por ejemplo, el rol protagonista. Siempre se intenta hacer un equilibrio entre las voces, o que haya mucha diferencia entre... lo bonito que tiene esta profesión es que cada persona tiene una voz única. Cada cantante tiene una voz única. Entonces, realmente yo creo que siempre se busca el equilibrio en cuanto a eso. Realmente es lo que prima un poco es la parte artística realmente. El equilibrio y más cosas. Hay voces maravillosas pero que son pequeñas y que para determinados teatros no sirve. Exacto. Hay voces que son maravillosas pero que dices, en esta sala no la va a llenar nunca. Entonces tienes que buscar no solamente el equilibrio, el color o el timbre, sino también en volumen. Son muchas cosas. A ver, el tema tú ibas al tema de los cachés, ahí hay de todo. Hay teatros que no tienen problema en pagar lo que pidan determinadas voces porque saben que si no lo pagan no lo van a tener nunca. Y hay otros teatros que se ponen unos límites. Yo pago esto y el que quiera venir por esto bien y si no viene. Es decir, los grandes teatros del mundo tienen unos límites planteados en los cachés de los cantantes o de los directores. Sí, el top fit, que se puede decir. Entonces ellos tienen un tope y entonces el que quiere venir al Metropolitan sabe que me da igual que sea Kaufman, que sea no sé qué, el top del Metropolitan es este. Y esto es lo que pago. Y nada más que hablar. Hay otros teatros que saben que si quieren tener a Kaufman o pagan lo que pide Kaufman, pues no lo van a tener. Entonces esto ya es un poco las posibilidades. Cada teatro se lo organiza de una manera u otra. Lo que quiera ese cantante realmente. Acepto este caché, pero voy a cantar allí. O voy a debutar este papel. Es que sí, pues hay muchas posibilidades realmente. O sea que... En las cláusulas contractuales de ciertos cantantes hay a veces algún tipo de mención según la puesta en escena, según, en fin, que pongan reparos. Por ejemplo, se sabe, pues, no sé, hay grandes figuras que no les hace gracia. ¿Lo cuentas por el último lío del liceo con Roberto Alaña?
No sé, pensaba, por ejemplo, sí, bueno, o no sé, para no entrar en un caso concreto, pues... Porque se puede contar, porque... Pues cuéntalo, porque será... No, entonces porque estaba anunciado para hacer Tosca, ¿no? Exacto, sí, para hacer Tosca. Estaba anunciado para hacer Tosca y en el último momento pues dijo que esa producción ni él ni su mujer la iban a cantar. Porque salían desnudos, era. Porque había gente en la puesta en escena, estaba inspirada un poco en Pasolini, realmente la puesta en escena, y se ve que vieron el vídeo y pusieron la excusa como que contamos que no les gusta. Pusieron la excusa esa para decir que no lo iban a hacer, pero lo cierto es que una semana antes que dijesen que no, estaba anunciado en un teatro de París que él estaba cantando en las fechas que tenía que estar cantando, el liceo estaba cantando. Al Capone, el musical. Al Capone. Sí. Pero ya se sabe qué cantantes son, como más tienen más remilgos a determinadas puestas en escena. Yo qué sé, pues ya se sabía, por ejemplo, Plácido Domingo no le gustaba que hicieran experimentos, o Juan Diego Flórez, o Carlos Álvarez. Bueno, pero esto con determinados cantantes tú te lo tienes que, sabes con quién trabajas y lo tienes que pensar antes. Carlos Álvarez nunca ha puesto ningún problema en las cosas que se han propuesto. Realmente, a ver, al fin y al cabo los artistas son actores, entonces ellos intentan dar, ¿cómo decirte?, veracidad a los personajes. Si hay algo con lo que ellos no conciben su personaje, preguntan. Pero yo creo que ahí está la labor del director de escena y el director musical para explicarles el porqué y que entren un poco dentro de lo que es la visión que tiene el director de escena, sobre todo más el director de escena. Vocalmente también puede ocurrir eso, que algún cantante vea de una manera un estilo de canto, una manera de cantar que el director musical pues le guía por eso. O sea que realmente nosotros estamos en constante negociación. No conozco yo cantantes que hayan exigido cláusulas especiales sobre las producciones. Se sabe antes de que va a ir la producción. Sí. Cláusulas especiales, pues cosas raras. Pues me acuerdo que era Jesse Norman ponía unas cláusulas imposibles de que el personal del teatro no le podía dirigir la palabra, que su habitación, la habitación del hotel donde iba, la ventana se tenía que poder abrir, que no se le podía entregar flores que tuviesen polen. Cosas de esas raras sí que las... Sí, algún cantante, que tampoco voy a decir el nombre, porque decían que la gente no podía utilizar perfumes alrededor suyo. Hay cosas así, pero yo creo que eso se ha quedado un poco en épocas pasadas, realmente. Catherine Battle también tenía fama de... Catherine Battle, la historia famosa de las camisetas, ¿no? Yo sobreviví a Catherine Battle. Exactamente. Bueno, y un poco retomando donde antes lo hemos dejado, en esas producciones propias, ¿cómo se encaja? Pues el director artístico tiene un concepto, una concepción escénica de una determinada obra, de una producción que tiene previsto hacer para dentro de 2 años. Entonces elige más o menos un director de escena que se acople y que pueda trabajar en esa línea. Hay otra serie de oficios relacionados, de artes relacionadas con la ópera, como puede ser la escenografía, como puede ser la iluminación, como el tema, la parte audiovisual. ¿Cómo se conjugan todos esos trabajos? Y más o menos, más en general, ¿no? Cada caso será un mundo, pero ¿cómo se va? Bueno, pues, sí, a ver, yo creo que puedes tener una opción, que es que un director artístico con criterio suyo propio diga que hay una producción, como un hotel, por ejemplo, un Otelo que esté inspirado en determinada película o determinado lenguaje artístico, por así decirlo. Pues a lo mejor ese director artístico busca un director de escena que sepa que puede tirar la visión por esa parte. Luego puede ser que haya un director artístico que diga al contrario, es decir, yo me fío de X director de escena, quiero hacer este título, ¿qué es lo que me ofreces? Entonces sí que se entra un poco la discusión ahí, que se le da el título al director de escena y él hace un proyecto de la producción, y eso hablando con mucha antelación. Entonces ese proyecto, esa idea,
se hacen unos renders, se hacen unas imágenes, se hacen unas propuestas visuales de cómo puede ser y una propuesta dramatúrgica de la obra. ¿Por dónde van los tiros realmente? Y eso pues se muestra, se hace una presentación del proyecto y se le muestra al director artístico. Eso en el caso que ya esté cerrada la contratación, por ejemplo, del director de escena. Luego está otra parte, que son los directores de escena, que por ejemplo yo me puedo encontrar ahí, que es que haces determinadas propuestas de algunos títulos y lo intentas vender a directores artísticos a ver si les encaja. Hay algunos directores artísticos que, por ejemplo, no les gusta que les presentes un título. Hay que te dicen ellos el título y tú les haces la propuesta de eso. Pero, por ejemplo, ir con un título ya cerrado con esto, pues hay veces que no les gusta, porque se creen que entras también un poco dentro de su terreno. Y hay directores de escena que les proponen un título y dicen que ese título no lo hace. También existe. Porque cada director artístico también pues, tiene sus filias y sus fobias, es decir, que le va más el repertorio alemán o el repertorio tal, o resulta que esa obra ya la representa, está muy manida en ese teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos. Sabe, hay directores de escena que hay determinados títulos que no les interesan, por lo que sea, piensan que no van a aportar nada, que no saben, no tienen una idea. Ahí depende ya de cada... Yo tengo una experiencia con Calixto Vieito, le encargamos una producción de una ópera de Albert y Pepita Jiménez, que fue una coproducción con el Teatro Argentino de La Plata. De hecho se estrenó allí en Argentina. Y yo no decía nada, era una desesperación porque aparte de la escenografía todo se construía allí en Argentina y yo no hacía más que llamarle, no me cogía el teléfono, no me decía nada. En la Argentina me llamaba y me decía, oye, pero ¿de qué va? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué va a hacer con Pepita Jiménez? No sé qué, es que Calixto no me contesta, bueno, ya sabes que no contesta nadie. Y un día me acuerdo que estaba en Avilés y le llamo y me lo coge y me dice, y encima te dice, te lo he cogido porque me ha salido un número oculto y no sabía que eras tú. Tal cual te lo dice, no hay ningún cuidado. Y le digo, oye, Calixto, es que están desesperados, es que quieren saber, es que hay que construir, es que hay que hacer los planos constructivos. ¿De qué va esto? Me dice, lo tengo. Es mi infancia en Miranda de Ebro. Sí. Esto es surrealismo español, es Buñuel, es Viridiana. Lo tengo. Digo, bueno, vale, bien, pero la escenografía y el vestuario, pronto estará. O sea, que también muchas veces tienen que tenerlo claro. Yo la historia esta de Pepita Jiménez que os contaba, yo una vez fui a ver a Calixto, dirigí un festival en Valladolid, no sé qué, y un tema pendiente con él, fui y le llevé el disco de la Pepita Jiménez, que lo habíamos hecho con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, y se lo dejé. Y lo mismo lo había llevado a Argentina y lo había dejado en varios sitios, y entonces me llamó el tipo de Argentina y me dijo, oye, vente para acá a ver si puedes porque queremos hacer Pepita Jiménez. Me fui. Y nos sentamos ahí en una mesa y le dije, pactamos más o menos en qué consistiría la coproducción, porque los argentinos tienen un problema, decían, yo no tengo, decías tú, ¿cuál es el modelo? Estos decían, yo no tengo dólares, yo no puedo pagar un equipo extranjero porque yo solo tengo pesos argentinos y yo no puedo pagar ese dinero. Yo todo lo que sea pagar desde aquí en pesos lo puedo pagar, pero yo no le puedo pagar a nadie, ni en dólares, ni en euros, ni nada. El pacto que hicimos fue que todo lo que había que pagar en el equipo creativo, básicamente, que había que pagar pues, a Calixto, a la escenógrafa y tal, lo asumíamos nosotros y todo lo que era la construcción de la escenografía lo pagaban ellos. Y luego el viaje de Argentina, el hotel y tal, lo pagaban ellos, todo eso lo pagaban en pesos. Era esto, el acuerdo que hicimos de coproducción. Y cuando llego allí, le digo, bueno, y tal, me propone este tío, me dice, yo quiero hacer Pepita Jiménez, no sé qué, digo, ¿y en quién has pensado que lo dije? Y me dice, Calixto Vieito. Cojo el teléfono, era una hora, era por la mañana de allí, y me cojo el teléfono de Calixto. Y Calixto, es que estoy en Argelia, qué estupendo, que no sé, no sé cuánto y tal. ¿Qué quiere hacer Pepita Jiménez? ¿Te interesa? Sí. Sí, tío, sí. Escuché el disco, eso es la bomba, yo quiero hacer Pepita Jiménez. Y luego de eso ya es silencio hasta que me dice que mi infancia en Miranda de Ebro.
Hay que tener, no te entra un ataque de pánico o nada así, porque hay que tener, en este oficio hay que tener unos nervios muy templados también, ¿no? Porque la gente del teatro también tiene no sé, no funcionan como los ejecutivos de una gran empresa, es decir, hay que hacerse también a su carácter, ¿no? Convertirse también en su mentalidad, tratar con su mentalidad. A ver, esto es teatro, entonces tienes que vivirlo y saber que... El drama está por todas partes. El drama está por todas partes, pero es que aparte el teatro tiene una cosa, y es que al final siempre sale. O sea, o no, siempre sale. Tú podrás estar pensando diciendo, vaya mierda que he hecho, pero sale. Pero está ahí. Pero está ahí. Luego puedes decir, no, esto está en constante evolución y lo mejoraremos. Pero al final sale. Entonces la historia es que salga. Al final la historia es que un director de escena tenga una idea. El problema que hay es cuando te dicen, voy a hacer algo realista. Yo cuando te dicen realista, naturalista, no, pero ¿qué quieres hacer? O sea, no me digas solamente, me tienes que dar una clave. O sea, ¿qué quieres? O sea, cuando un director de escena te dice, yo lo tengo, esto es el surrealismo, es Viridiana, es que lo he visto en Viridiana y lo he visto, es que es Viridiana. El tipo tiene una idea, sabe que quiere hacer algo. Me acuerdo con Albert Boadella y el Don Carlos. Él me dijo, yo quiero, a ver, ¿cómo? ¿Te acuerdas? Tú estabas en aquella historia. La leyenda negra, ¿cómo narices puedo inventarme sabiendo que no puedo cambiar la música para desmontar la historia de la leyenda negra? Entonces, ahí hay un ejercicio de un director de escena y es que quiere aportar algo, quiere contar algo. Saldrá mejor, saldrá peor, pero hay algo que contar, hay algo interesante. Entonces, ahí es cuando tú tienes una entrevista con un director de escena y enseguida lo ves si la historia va a funcionar o no va a funcionar. Cuando te dice que no, esto es realismo, esto es naturalismo, esto es conceptual, no sé qué, es... no sabe lo que quiere contar. Es decir, ahí hay una cosa que es que te tiene que decir algo que digas. Aquí hay... Mira, yo... Ahora no es ópera, teatro. A mí me vino un actor que es director, Sergio Pérez Mencheta, y me trajo un tocho así. Lehman Trilogy. ¿Esto qué es? Me dijo, esto es la historia de los hermanos Lehman. Desde que llegan a Estados Unidos hasta la quiebra de Lehman Brothers. Es la leche, es no sé qué y tal, igual. Y me, léetelo, por favor, porque esto lo quiero hacer, no sé qué, tal, igual. Me lo hizo leer, venga personaje. Y encima era una cosa absolutamente descriptiva y narrativa, no era teatro. Y yo, claro, me leo son 3 capítulos, y me leo el primero y parte del segundo. Y yo le llamo y le digo, oye, Sergio, ¿cómo lo vas a hacer? 8 actores. Pero, tío, ¿cómo que 8? Sí, 8 actores. Y digo, pues aquí hay 40 y tantos papeles. ¿Cómo que no? Ellos los van a hacer todos. Y digo, ¿pero cómo lo vas a hacer? Y dice, esto es cabaret alemán. Lo tengo clarísimo, es un cabaret alemán. Ellos tienen que cantar, tienen que bailar, lo tienen que hacer todo. Y le dije, tío, pues si encuentras el punto de conocerse, ahora estuvo como 3 años y pico girando por España, estuvo un éxito brutal. Entonces, la historia al final es que hay un director de escena que coge una obra y aparte es que la primera vez que hablas con él, ya te das cuenta si va a contar algo, si va a hacer algo o no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque te das cuenta enseguida cómo desarrolla la historia. Y en este caso, Emilio, si te encargan ese Otelo, ¿tú por dónde empezarías? Imagínate. Quiero decir, desde el punto de vista práctico. No, a ver, si cuando me han ofrecido hacer algún título, realmente lo primero que he hecho eras, si no conocía la obra... Tienes plenos poderes y presupuesto... No, a ver, realmente lo que tienes es plenos poderes artísticos. Te los damos. Ah, me los dan. Bueno, ya está. Bueno, no he encontrado algún teatro así, pero bien. Realmente lo primero que haría yo sería estudiar un poco más la obra y estudiar el compositor y el contexto en el que lo escribió, realmente. Y yo, por como me gusta hacer las cosas realmente, intento siempre buscar... ¿por qué escribió eso? ¿Por qué lo compuso? Es que tú eres músico, estudiaste flauta y tienes estudios de canto, ¿no? Sí, a ver, siempre lo que me manda es la música.
siempre, siempre. Aparte que en ópera siempre lo que me manda es eso. Entonces, escucho la ópera, leo, intento investigar y lo que me gusta mucho es intentar poner en contexto, o sea, es decir, la época en la que se escribió la ópera y ver artistas plásticos o cuál es el contexto con lo que se inspiró también el compositor. Y un poco por ahí, realmente es a partir de ahí, realmente si me dais como el Capitán Moro de Alcoy, que os pagué yo, pues realmente que pagan con esto del dinero, pues realmente lo que se intentaría, o yo por ejemplo, es que meteríamos un poco más parte visual y también pues hacer algo que sea visualmente atractivo, pero sobre todo, más que nada, en la idea. Hay veces que con poco presupuesto la idea es mucho mejor que el dinero que te dan. Entonces es un poco también ir por ahí. Y a veces te dan tan poco dinero para hacer alguna cosa que te hacen estrujarte más aún la cabeza y la creatividad y haces de la necesidad una virtud, realmente. Porque tú deberías, con solvencia, para diseñar la escenografía, claro, la iluminación, el tipo de vestuario. O sea, bueno, es lo que te digo, la necesidad es la virtud, porque me he visto en situaciones en las que te dicen que no tienen dinero para pagar equipo artístico, entonces me tengo que encargar yo de todo. Y lo que hago sobre todo es hacer todo mucho antes. Entonces así yo hago todo y cuando llego a la hora de ensayar tengo claro qué es lo que quiero hacer, sé el tiempo que tengo y me pongo a ello. Que luego pierdo 3 años de vida en 2 semanas, sí. Pero bueno, al final todo sale. O sea que realmente mejor o peor, pero al final todo sale y intentas tirar para adelante. Sobre todo es tener claro y no dudar. Porque en el momento los cantantes, en el momento que te ven dudar algo, a degüello, van a por ti, porque no ven, o sea, no sabes de lo que... Y también esperan que tú les aportes algo, porque es que si no, ¿para qué sirve un director de escena? Si al final te dices, entra por aquí, vete por allí, sube, baja, eso no es un director de escena, es la capacidad de construir con los cantantes algo que funcione realmente. Y el movimiento de escena, en el escenario, el movimiento del coro, todo eso también tiene una técnica, ¿no? Para saber, porque es eso que tú dices de tú entras, tú sales, cuando en un escenario a lo mejor hay 30, 40 personas, el mover todos esos rebaños que se van entrecruzando, eso también tiene... Bueno, yo creo que es un poco experiencia, porque también he trabajado con directores de escena que lo que buscaban era una parte como más estética, más visual. Por ejemplo, me ha pasado con Pierali, no sé si os acordáis que hizo Fidelio, la primera obra que se hizo en Les Arts, pero él tenía una imagen en cuanto al coro, que era un poco más o coro griego, o se puede decir un poco más estático, pero él tenía una parte un poco más visual. Y luego vosotros, directores de escena, que ven al coro como un personaje más. Entonces los mueves actoralmente como te piden. Yo creo que es un poco también lo que te pide un poco la obra. Hay algunas obras que están escritas que son coros masivos que no sabes tampoco por dónde llevar. O sea, no es que no sepas por dónde llevar, sino que no se puede tampoco rascar mucho en cuanto a mucho movimiento escénico, porque al fin y al cabo la música manda, siempre. Entonces, si intentas inventar alguna cosa que va en contra de la música, sabes que eso te lo van a echar para atrás. Pero salvo Bob Wilson, ¿no? Exacto, salvo Bob Wilson, que puede hacer la misma puesta en escena para 25 óperas. Y 50. ¿Alguna anécdota de estas que no se pueden contar, de puestas en escena que resulta que salen fatal, pero el público no se entera, que sucede algo? Sí, pero no de aquí, No de aquí, no sucede. Pero esto pasa en todos sitios pasa. Y luego las más complicadas que dices es que estamos condenados al fracaso, o las que para el público... Mira, voy a contarte una. Scala de Milán, no recuerdo qué año fue, se anunció como un semi-stage, que es la Luisa Fernanda, Plácido, y esta la producción que luego vimos en otras partes, incluido aquí, era una producción original de allí que se planteó como un semi-stage.
había, pues creo que había 2 lecturas de orquesta, había 2 ensayos de escena, un pregeneral, un general y la presentación. Pero aquello fue creciendo. Para hacer el semestre llamaron a Miyazaki sacó los almacenes de la Scala, sacó el vestuario de Pizzi, le llamó Pizzi, oye, ¿puedo dar tu vestuario? Cogieron y a los de utilería, no me deis unas letritas que ponga Madrid, no sé qué, tal cual, solucionaron todo así. Todo esto que acabó siendo una producción, pero sin el ensayo suficiente. Entonces esta historia va a ser porque el pobre Miguel Roa, que era el director musical de aquello, él me contó la parte de atrás. Él tenía 2 lecturas de orquesta que eran justas, pero bueno, en la Scala de Milán. Primera lectura de orquesta, se va la luz en el local de ensayos y no hay lectura de orquesta. Segunda lectura de orquesta, reunión sindical y solo tuvo medio ensayo, y de ahí directamente y tal. Aquello salió cuando era éxito apoteósico. Todo era éxito apoteósico. Yo recuerdo que en el escenario, cuando acabó la función, una cantante, que no voy a decir quién es, le digo, ¿contenta? Y me dice, toda la vida deseando cantar en la Scala para venir a hacer un juego. ¿Cómo se ve? Los profesionales de siempre, los del oficio, ¿cómo ven cuando pues un director de cine, un director de teatro que nunca ha tenido vinculación con la música, pues de repente le da por hacer una producción, una dirección de escena, una producción de ópera? O sea, ¿cómo lo ven? No quiero poner ejemplos de Sofía Coppola ni de nada. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Boadella es un ejemplo perfecto, porque realmente es una propuesta sólida la que él tenía, pero en general, esas, yo qué sé, hace muchos años de Nuria Esper, una Carmen. Al final se llama la Carmen de Nuria Esper o la Traviata de Sofía Coppola. Al final acaparan el protagonismo del director. Los profesionales del oficio de verdad, como vosotros, ¿cómo veis eso? Me imagino que de todo tipo. Por ejemplo, yo lo veo con orgullo. Jorge lo que hizo fue elegir al mejor, que era yo, al de Albert. Y eso lo que me ha dado ha sido más oportunidades, porque han visto cómo he trabajado y me han dado la oportunidad de hacer cosas propias. Realmente no hay que desmerecer nada, y te he de decir que con Albert jamás, incluso directores de ópera, de escena de ópera tal, jamás nadie ha llevado algo tan preparado como Albert. Él, que es algo que, bueno, nadie lo sabe, me dio, cuando tienes la ópera, realmente tú tienes la partitura, y en la partitura está, pues digamos, todo el texto. Pues Albert me llamó, me dio mucho la brasa, mucho la brasa, pero claro, como él no leía música, era una cosa que a él se le escapaba completamente. Entonces, y hay una cosa que ocurre mucho, es que en determinadas óperas se repiten mucho ciertas frases, también por una cuestión de estilo, de enfatizar también algunas expresiones. Entonces, él siempre me pidió, hazme por favor un guión en el que estén todas las repeticiones. Y hostia, Albert, todas las repeticiones de la ópera, ponme todas, el número que haya, no sé qué, porque él quería saberlo realmente y no dejarlo un poco al aire todo esto. Entonces le hice como una parte de todo el texto con todas las repeticiones que había. Entonces, y luego él me mandó un libreto propio de Albert, que eso se debería de poner en un museo, con todas las acotaciones de escena, qué hacía cada personaje, hacia dónde iban, qué es lo que hacían. O sea, leyendo esto, tenías una visión, una parte visual de qué es lo que iba a ocurrir antes de empezar a hacerlo, que jamás en la vida le he visto hacer a ningún director de escena. Y fíjate, y él no era del oficio de la lírica, por así decirlo, pero realmente era un director como toca, porque realmente luego otra vez he tenido algunos otros directores que han improvisado, que son buenos y han improvisado la puesta en escena y tal, pero ves que hay cierta, ¿cómo decirlo?, mediocridad, pero no en el aspecto, algo mediocre no significa que sea algo malo, sino es algo que está en la media, que no destaca realmente. Entonces, has tirado hacia adelante, has hecho una propuesta que sale, pero no has profundizado ahí. Y en cambio, por ejemplo, en esa anécdota que me dio mucho la brasa, Jorge, ahora te lo digo, mucho, pero al final era por una razón y la verdad que fue
pues jamás en la vida he visto yo a alguien que hiciera eso algo así. Y los directores de cine, pues es que hay de todo. Yo he trabajado con Werner Herzog cuando se hizo el Parsifal. Él iba con un libreto, entonces si había algo que se le escapa. Yo creo que al final la clave está en que ellos se tienen que fiar de la persona que tienen al lado, que es la que les va a guiar musicalmente por donde va, porque al final haces de puente entre el director musical y eso. También he estado trabajando con Carlos Saura, que tampoco sabe nada de música. Pero y al final, entre el que, pues, pero hace fotos. Hace fotos, muchas fotos. Y al final lo que hacía era fiarse de mí y yo estaba un poco de puente entre él y, por ejemplo, el director musical. En este caso, en Coruña era Martínez. Joven Martínez, exacto. Entonces, depende. Hay gente que se interesa más o menos, realmente. Pero yo no lo veo como intrusismo laboral, realmente. Es una propuesta a alguien que se le da, a alguien creativo, una persona creativa, y eso. En el Liceo ahora, por ejemplo, va a hacer el año que viene Macbeth de Jaume Plensa, que es un artista, o sea, es una artista plástico realmente, pero va a tener al lado gente que sabe de qué va la historia y que pues se dejan guiar, aunque luego aparezca el nombre, luego este mundo es muy pequeño y te... De todas formas, el tema de Albert es que es diferente porque realmente se dedica al teatro por la música, lo explica, por la música. Su hermano era tenor, entonces tenía una diferencia de edad muy grande. Entonces él cuenta que de pequeño su hermano se lo llevaba a los ensayos y a las representaciones y lo sentaba en el escenario allí. Entonces, porque yo el tema de, yo el día que lo conocía a él, estaban haciendo en el Teatro Real, estaban haciendo Luisa Fernanda, y me acuerdo que estábamos cenando en el Escorial y vino el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Dijo, no, es que hoy tenía la Luisa Fernanda en el Real y tal, cantaba Plácido, al final me he venido aquí. Y entonces le pregunta a Boadella, ¿pero qué canta de Vidal? Y yo le digo, ¿tú cómo sabes que canta de Vidal? ¿Tú qué sabes de...? Y se reía, entonces me contó que es que el repertorio de la zarzuela se conocía muy bien porque su hermano era tenor y que cantaba el repertorio de la zarzuela de la compañía en Cataluña y que él le acompañaba. Y entonces él en aquel momento me dijo, porque a mí realmente lo que me gustaría hacer es dedicarme a la lírica, porque a mí me gusta la música y tal y cual. Entonces es un caso muy peculiar, ¿no? Es un caso muy peculiar. O Herzog, que tiene una experiencia impresionante. O sea, hay gente que... Bueno, quiero hacer esto breve para que haya un buen turno de preguntas y para concluir, dos cosas. ¿Qué os ilusionaría hacer y todavía no habéis hecho? A ti te quedan muchas cosas que te... Tú tienes mucho tiempo para ilusionarte. Jorge es de mi quinta y ya tenemos que dosificarnos las ilusiones. Y luego, ¿hacia dónde va el futuro de la ópera? ¿Cómo lo veis así en general? En este nuevo tiempo que prima lo audiovisual y que la ópera requiere un esfuerzo intelectual para poder, en fin, buscamos cosas breves, rápidas, interactuar y somatizar un Anillo del Nibelungo, un Parsifal o un Peleas en Melisande, eso ahora pues está al alcance de muy pocos, ¿no? Hace falta... Ir al metaverso. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que os ilusiona y hacia dónde va la ópera? ¿Cómo lo veis? ¿Yo? No, yo, pues, a ver, yo creo que pueden inventar muchas cosas, pero la ópera son voces y eso no lo va a cambiar nunca nadie. O sea, tú para hacer una ópera de verdad, lo que necesitas son voces. Ya te puedes poner como te pongas, eso es lo primero. Si no tienes buenas voces, todo lo demás no va a parar. Te podrás inventarte. Este verano estuvo Reina Wagner hace mucho aquí en una reunión que tuvimos y contó que era que es Parsifal lo que hace este año, el año que viene en Bayreuth. Y entonces te va a hacer una cosa en realidad virtual, en 3 dimensiones, no sé qué historia y tal y cual. Te puedes inventar todo lo que tú quieras, pero tú lo que necesitas son voces. Eso no lo va a cambiar nadie. Aquí hay una cosa que sucede en todo lo que sucede en un escenario, en un auditorio, que sucede en ese momento, que no nos sirve ni la pantalla de televisión, ni nos sirve nada, y es lo que sucede en ese momento y lo que escuchamos en ese momento. Y eso en la ópera son las voces, y yo creo que eso no lo va a cambiar nadie. Entremos como un teatro de España que está metiendo sus planos para meter el teatro en el metaverso y podemos inventar todo tipo de cosas, pero yo creo que hay una cosa fundamental que no la van a cambiar.
sobre todo el directo, que al final lo que engancha de esto es realmente el directo y las emociones que hay en ese momento. Yo, por ejemplo, no consumo para nada ni ópera ni discos digitales, o sea, no puedo. En cambio, sí que siempre voy a ver las cosas, intento verlas en directo, porque no me emocionan las grabaciones. No, de cierta manera no me emocionan así, pero el directo realmente tiene un enganche en la profesión. Al fin y al cabo es esa tensión que es lo que realmente te engancha. O sea que no. Y antes que dejéis la respuesta incompleta, ¿qué os parece el exitazo del preestreno? Que hablábamos antes aquí en Petit Comité, que es algo que nos sorprende muchísimo, que no esperábamos ese éxito de ver gente de esas edades reservando, comprando entradas con meses de antelación, que ya, en fin, que es algo que en Valencia hubiera sido un verdadero inverosímil y que es sembrar para el futuro. Y además es algo que creo que es irreversible, porque es gente joven que a lo mejor luego deja de ir a la ópera, pero ya la tiene y volverá, ¿no? ¿Cómo veis ese? A mí me parece que es algo esencial. De verdad, hay una frase que me acoplo de Jorge, que dijo una vez, que siempre le preguntaba lo mismo en las ruedas de prensa, lo de la gente mayor y todo eso, y Jorge decía, las cabecitas blancas van a estar siempre van a estar en el esto, pero es que a mí me parece esencial el crear afición con la gente, con las propuestas, y yo creo que es algo que debería de estar siempre. No, mi frase era, yo lo que quiero es tener el teatro lleno. O sea, no bajarme de edad, yo lo que quiero es tener el teatro lleno. Si son jóvenes, mejor. A ver, hay varias cosas. Lo primero es que el preestreno es un éxito que están haciendo los demás. Ya lo hace el Liceo, ya lo hace el Real. Esto empezó aquí fue la Verbena del Puerto. Hoy hemos mirado precisamente los datos. La Verbena del Puerto se vendieron 500 entradas, que no es ni media sala. Y ahora estamos en lleno, casi lleno, cada presentación del preestreno. La historia es seguir sembrando. O sea, yo siempre decía, no, es que al final, ¿quién tiene el tiempo y el dinero? O sea, si tú lo piensas, dices, no, me cuento una anécdota que cuando yo creo que tenía 8 años o así, mi padre me llevó a ver la antología de Serrano, aquí en el Teatro Principal, de Don José Tamayo. Y me acuerdo que cuando salíamos del teatro, mi padre me decía, me corto pelo blanco y cuando se mueran estos, ¿quiénes estarán? Vosotros de pelo blanco. Entonces esto es así. Entonces lo que hay que hacer es sembrar, porque ya tendrán el pelo blanco. Entonces sembremos. Es decir, que ahora conseguimos que de los de menores de 28 años pasemos al franje que hemos creado de 35, con las tarifas planas. Estupendo. Sigamos sembrando. Pero no nos agobiemos. O sea, esto lo que hay que hacer es sembrar. El éxito del preestrena es ver ese público. O sea, como no dejamos entrar a los que no tienen edad, vosotros no lo veis. Pero es alucinante ver a ese público cuando llega. Ahora, cuando hicimos, por ejemplo, Ana Bolena, que era todavía a finales de septiembre, que veías a unos con bermudas y a otros con traje de chaqueta. El contraste era estupendo, era poder ver, decir, es que aquí hay de todo tipo de gente. Y sobre todo, que el mayor éxito de todo, o sea, de las funciones que hacemos, es ese día. O sea, el teatro se viene abajo. O sea, no sabéis lo de Lucero Tena, lo que fue. Ni una estrella de rock. Tuvo que parar la representación Lucero Tena de los bramidos de esta gente cuando acabó con las castañuelas en la Francisquita. Entonces, bueno, pues esto es sembrar lo que hacemos. Leonora Burato decía que en el preestreno se sentía como si fuera Lady Gaga. Decía, la verdad es que estaba atónita, o sea, no sabía cómo. Bueno, no quiero alargar mucho más esto, yo creo que es hora de que el público dar la palabra a nuestros asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, será bienvenida. ¿Alguna pregunta? Nacho Ríos. Yo tengo un par de preguntas de índole mercantil. A ver, ¿realmente las producciones que se hacen propias se amortizan alguna vez? ¿De qué índole? Aquí en la Zarza ya ha habido algunas cosas, ¿no? Anillos, Durandós. ¿Cuántos años o realmente se nos amortiza nunca? ¿Cómo ir a la segunda?
A ver, en Les Arts amortizadas deben estar, deben estar muy La amortizadas. Bohème está muy amortizada. Muy amortizada. El Anillo está muy amortizado. La de Miqueletto, que era el Elixir. El Elixir de Amor también está. El Miqueletto también está muy amortizada. Y yo creo que poco más. Butterfly, lo que mejor. y yo creo que poco más. Amortizadas, que dices, ¿he amortizado la inversión? Sí. ¿He amortizado? Sí. Pero esto pasa en casi todos los teatros. Yo creo que la producción más amortizada del mundo son las Cármenes de Calixto Vieto. Exacto. Sí. Que hay como 6 Cármenes, que es la misma producción, pero hay una en Chicago, Sí, otra en París, otra en Londres, otra en Barcelona. Y esa debe estar porque yo creo que la Carmen que todo el mundo durante muchos años ha estado alquilando era la de Calixto. Pero normalmente las producciones, aunque tú en tus libros la amortizas a 4 o 5 años, lo amortizas contablemente. Pero realmente es muy difícil amortizar las producciones. Y otra pregunta, cuando el director artístico elige una producción, ya lo he visto, yo quiero esta de la Ópera de París. ¿Os ponéis en contacto directamente con los de la Ópera de París? La producción es de ellos, o hay algunos intermediarios o oficinas que se ocupan de colocar las óperas entre los varios teatros del mundo? No hay. No. En el tema de las producciones, los contactos son directos entre teatros. Lo primero es conocer si está disponible y si entra en el escenario. Porque muchas veces hay magnitudes de producciones que en cualquier teatro no entran, porque no es el caso del Palau, aunque hay alguna producción que creo que no ha podido hacerse porque no entraba, pero normalmente aquí se pueden hacer casi todas. Pero en el Liceo ya no tantas, y en el Real un poco más, pero también no todas. Se hacen adaptaciones. La Lucrecia Borgia, por ejemplo, de Emilio Sagi, que se hace aquí, que en Les Arts, luego la hicimos en Toulouse, y Toulouse es como el teatro principal, no es más, y al final pues se hizo y tenía una visual que era muy parecida a la que había aquí, y entra ahí un poco el trabajo de los escenógrafos también en eso, a la hora de adaptar la escenografía. Entonces, las óperas de producción, las óperas que se ven durante la temporada lo elige el director artístico. Sí. Es el que tiene la última palabra, no interviene ni dirección del... No. Los directores artísticos tienen adjudicados un presupuesto y ellos con ese presupuesto deciden producción, deciden cantantes, deciden tal sobre unas pautas que, bueno, en este caso, un horario del Palau de Les Arts, digamos que los límites los ha marcado el propio director artístico. No voy a pagar más de tanto, es decir, aquí hay muchas voces que no vendrán nunca porque aquí tenemos unos límites de lo que se va a pagar. Entonces, hay unos límites de cachés y hay unos límites de presupuesto que él tiene asignado. Me llama la atención sobre todo porque hay muchas obras que sí que se han repetido. Sí, porque pues normalmente las que se han repetido es porque son producciones propias que están en los almacenes del Palau. Y entonces, cuando tienes que cuadrar un presupuesto, esa no te cuesta dinero porque la tienes en el almacén. En ese caso, muchas veces lo que se hace es, como no tienes como no gastas tanto dinero en ese aspecto, pues apuestas por unas voces mejores, por así decirlo. O sea, puedes apostar por un elenco que sea fuerte. Aunque la producción no se ha visto ya, pero vienen X cantantes que son realmente los que merecen la pena, es lo que ha dicho Jorge. Al fin y al cabo, la ópera es las voces, realmente. ¿Dónde está el límite de una escenografía? Entonces, parece que una producción busca... ¿Se me oye bien? Sí. A veces parece que una producción busca protagonismo, ¿no?, por encima de la obra. Entonces, a la hora de programar una obra, ¿dónde está el límite para no llegar a la excentricidad? ¿O dónde está el límite o el balance para encontrar un riesgo, para tratar de encontrar un éxito? A ver, yo creo, te lo digo también como artista, creo que el límite no debería de existir en ese aspecto. Tiene que haber
un respeto a la obra. Quiero decir, y el respeto tiene que ser en cuanto a la manera que tienes de trabajar, por ejemplo, una propuesta que tú haces. Si es coherente y la llevas hacia adelante, pues yo creo que estás siendo honesto realmente con tu trabajo como artista. Si realmente te están poniendo un límite a tu creatividad, ya no eres tan artista. En el sentido de que somos gente creativa y que luego al fin y al cabo va evolucionando. Luego la última palabra viene por eso siempre existen las cabezas de los directores artísticos, viene la última palabra y yo creo que es esencial un poco lo que hemos estado contando antes, que es el hacer la presentación de un proyecto, el explicar el concepto, el explicar el porqué y que antes de que se represente todo eso, que haya un consenso y de lo que se va a presentar y hacia dónde se va a llevar. Yo creo que quizás es pero más que un límite es el llegar a un punto en común. Porque al fin y al cabo es un trabajo de equipo, siempre todo. Hay veces que se nota que a veces los propios artistas no se sienten cómodos con una cierta puesta en escena o una producción. Sí, pero eso va a existir. Me he encontrado también yo que en mi vida cantantes que les apetece trabajar y otros que no les apetece trabajar. Es complicado muchas veces trabajar con cantantes que han cantado muchas veces un determinado rol, ya lo tienen interiorizado y luego no tienen apertura de mente a la hora de meterse en cosas, ya no te digo que sean rompedoras, pero es decir, en dirección de actores que realmente les puede enriquecer un poco más el personaje. Entonces, es que depende de mucho, no se encuentran cómodos, pero por ejemplo, el caso que hemos puesto antes de Bob Wilson, sé de intérpretes que les ha tocado la moral hacer alguna producción, en cambio otros, muy grandes también, que han dicho, ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido, porque les han hecho trabajar de una manera física que jamás les habían hecho trabajar. Entonces, depende un poco también ahí. Perdón. No. Cuando alquiláis una producción, con la producción viene todo, la escenografía, pues, vestuario, iluminación. No, la escenografía y el vestuario solamente, utilería. Es lo único que viene. Bueno, es todo, ya la tienes tú. Y habrá trabajo de adaptación, ¿no? En el vestuario siempre. En el vestuario siempre. De hecho, ya los vestuarios teatrales se confeccionan con la previsión de que sea más grande o más pequeño. Pero hay diferentes trajes, por ejemplo, para un protagonista más pequeño. No, hay uno y a veces tienes que hacerlo nuevo porque no hay manera de encajarlo dentro. Y entonces tienes que hacerlo. O sea, hay veces que no hay manera. Yo tengo una pregunta. El equipo artístico que has dicho que a veces hay presupuesto para él y otras veces lo tienes que hacer todo tú, ¿hay empresas de equipos artísticos especializados para ópera? O, por ejemplo, en el mundo del cine habrá muchísimo de eso y podéis echar mano también de... A ver, ahí en el mundo del cine sí que hay productoras que tienen, pero realmente aquí es el criterio artístico, es un poco también del director de escena. Pasamos muchas horas juntos los equipos artísticos y nos acabamos tirando muchas veces los trastos a la cabeza, porque son momentos muy intensos que estás intentando llevar adelante algo y quieres estar trabajando siempre con gente que sea buena, pero que estés cómodo también, porque son muchas horas ahí. Pero realmente, ya te digo, no existe... Hay algunos agentes que están especializados en equipos artísticos, pero la chica esta israelí que era pareja del director técnico del Real, que no me acuerdo cómo es, Jafar o algo así, que lleva unos pocos directores de escena, pero realmente no hay alguien especializado. Nosotros siempre tenemos que tener a un agente que siempre sirva de intermediario con los teatros, pero por una cuestión también de siempre no es lo mismo quemarte con un director artístico que si hay un intermediario que negocia por ti. Eso siempre la mediación, ¿no? que tenemos ahí. Entonces lo que hace es siempre tener la parte de la gente que tú le vas diciendo qué es lo que querrías realmente y se intenta negociar con el teatro. Pero no hay algo así especializado. El cine es otra... ¿Algo de colaboración? Sí, cine...
Son distintos los tiempos, son distintos. No sé, depende también de los presupuestos que se manejan. Ojalá los presupuestos que se manejan en cine los manejemos nosotros en la lírica. Eso sería, vamos, sería la leche. Pero, por ejemplo, pienso que las producciones que alquiláis, pues debe de haber en las grandes productoras de cine, tiene que haber... No creas, yo te explico. Yo te explico. La construcción para cine y para teatro de una escenografía, por ejemplo, es un concepto diferente. La escenografía de cine se construye para tirarla y la de teatro se construye para reponerla. Con lo cual es mucho más caro construir para teatro que construir para cine. Hablando, cuando comentabas tú que la gente joven, evidentemente cuesta mucho llegar el formato de lo que es la música lírica, la música sinfónica y las óperas, con duraciones muy largas, con la gente joven no aguanta tanto rato, lo aplica el cine también, necesitan como duraciones más cortas porque desconectan y porque tienen otros rituales de consumo con otros modelos. ¿Es posible cambiar el modelo de la ópera como se entiende ahora, que es la misma que ha habido siempre desde sus inicios, para adaptarla de algún modo al público nuevo, a las nuevas generaciones que no conectan con el ritual actual, con el clásico de la ópera, no solo haciendo puestas en escena más novedosas, como la que acabamos de ver en el Real, con el Orfeo de Monteverdi, de Sasha Waltz, con danza contemporánea, que sí que pretende a lo mejor acercar a otros públicos, sino el modelo, grosso modo, grande, es posible que pueda cambiar para que el público de hoy en día pueda digerirlo. Pero sería hacer otra cosa, no sería hacer una ópera, sería hacer una cosa sobre la ópera, pero no sería hacer una ópera. Estaba mal, el tema de Sasha Waltz, todos lo llevan haciendo, Pina Bausch ya lo hizo hace un montón de años, o sea, que esto ya estaba... Me parece que sea el invento de ahora, pero esto está inventado hace muchos años. Yo creo que por ahí iría un poco también el meter caña para que hayan nuevas composiciones, pero realmente que eso siempre, bueno, por lo menos lo intento defender yo ahora, que hayan composiciones de temas actuales que le interesen a la gente joven. Está claro que nos gusta el repertorio, etcétera, pero si hay nuevas composiciones con temática que interese a la gente, puedes quizá ir enganchando ahí un poquito más el esto de hacer, que sé que puede sonar un poco trillado, populista, decir algo sobre la violencia de género, algo sobre ecología, pero es que es cierto, tiene que ser algo que a ti te motive. Hoy ponemos en la balanza a la gente que consume cine o que consume teatro y al final todos consumimos más cine porque lo tenemos mucho más presente. Entonces, yo creo que se tienen que ir por eso, por temáticas que a la gente le interese. Puede haber algo que te interesa muchísimo y dura 4 horas y se te pasa en un suspiro. Sí, porque el público se siente identificado con los personajes y hoy en día, ¿no? El verismo triunfó porque eran personajes reales. Pero, por ejemplo, quiero decirte, volviendo ahora a La Bohème, que se estrena el 9 de diciembre, la gente, es una de las óperas que triunfan por el hecho de que la gente se siente identificada con los personajes, porque son emociones reales. Es algo que es un lenguaje muy cercano al cine y a la banda sonora del cine. La historia es real, es algo que nos puede pasar a todos, el de estar en un grupo de amigos, la época que estábamos en la universidad o de Erasmus, viviendo un poco el día a día y que se muere alguien cercano y te cambia por completo la vida. O sea, quiero decirte que y eso se escribió hace mucho tiempo, no es algo actual. En cambio, pues es que depende un poco de la obra también. Pues sí, entonces sobre ese tema yo quería preguntar, esas producciones ya modernas de autores modernos de ópera, ¿con qué frecuencia surge una nueva... alguien se atreve, se pone, hace una ópera nueva, moderna, que tenga posibilidades de difusión? ¿O esa es una perla muy extraña de ver? A ver, el problema que hay es que los compositores, una ópera probablemente es lo más complejo para ellos. Les lleva mucho tiempo. Una ópera pues, que puede llevar 2 años,
año y medio, 2 años de composición dedicándote solo a la ópera. Si encima eres docente o eres 1000 cosas, como mucho lleva tiempo. Entonces, el tema de la ópera, el problema que hay es que no hay producción nueva de ópera porque los compositores esperan a tener un encargo, es decir, a alguien o que se lo pague o que le asegure el estreno. Si no, lo que hacen es una parte de piano, que hacen un par de cosas, o te hacen un dibujo, un esbozo, no sé qué, pero no hay. Es decir, las que se están estrenando, pues casi todas es porque hay un encargo. Hay un encargo y se asegura que se va a hacer. Pero el compositor, hombre, algunos habrá que tengan mucha facilidad para escribir, como sucedía antes, que se ponían a escribir y yo alucinaba, o sea, con la facilidad que tenían. Entonces, lo de las creaciones nuevas, la nueva creación, está condicionada siempre a que sepan que se va a estrenar. Sí que hay compositores que escriben, pero los muy reconocidos, los que piensas que te pueden hacer una ópera de verdad, tienen ideas, tienen esbozos, pero no tienen la ópera acabada si no saben que se les va a estrenar. Es complicado porque hay algo que se nos olvida, es que tienen que vivir. Y tienen que vivir de algo y cobrar de algo. Entonces, dedicarse exclusivamente a una composición, necesitan tener unos ingresos, necesitan apostar por ello. Entonces, es complicado. Y ahora está un poco el tema del crowdfunding y la gente que busca mecenas para poder estrenar sus propias obras, porque no hay una apuesta firme en cuanto a nuevos compositores en ese aspecto. A ver, como estamos escuchando hoy la música, no se ha escuchado nunca en la historia. Es decir, la calidad de lo que se escucha hoy, o sea, cuando yo estoy seguro que Puccini jamás escuchó sus óperas como las estaría escuchando hoy. El otro día, que cuando hicimos el concierto sinfónico, hicimos una cosa de Splag, un ballet que había estrenado en Viena, ¿cómo se llamaba? Lo de Splag el otro día del sinfónico, no me acuerdo. Era una cosa de Oscar Splag y tal. Y me acuerdo que estaba sentado con una persona que me dijo, pobre de Oscar Splag, si hubiera estado aquí hubiese alucinado de la interpretación, nunca escuchó su obra como se ha podido escuchar hoy. Pues es eso, es decir, antes se escribía mucho, la estrenaban, pero ¿en qué condiciones se estrenaban? ¿Cuántos músicos había en el foso? ¿Realmente estaban todos los instrumentos que habían escrito en la partitura? Nadie lo sabe. Entonces, hoy o tienes todos los condicionantes para hacerlo a un nivel, o si no, no se estrena. Entonces, cada vez es más complicado. Sí. Una pregunta. Jorge ha dicho, y estoy de acuerdo con él, que lo fundamental en la ópera es la voz. Pero a raíz de eso también me surge la duda de la pregunta. ¿Hasta qué punto solo la voz es importante? Quiero decir, la ópera es un espectáculo visual. Si un cantante tiene una voz excelente, pero no sabe moverse bien por el escenario, o su físico, dijéramos que tampoco da el perfil en escena tal y como le gustaría al director de escena, no lo sé. ¿Hasta qué punto eso condiciona que se le contrate para un determinado papel en la ópera? Hoy mucho, hace unos años no. ¿Y por qué? Porque hoy se busca un arte total, ¿no? Es una cosa redonda. Entonces se busca que el cantante no solo tenga la voz ideal, top, sino que todo le tenga que acompañar. Entonces los directores de escena y los responsables de los teatros lo que quieren es tener a esa figura perfecta. Y la historia es que al final tú también tienes que tener un equilibrio, ¿no? Porque somos conscientes de que hay muchas cantantes que no han hecho carrera con voces maravillosas porque su cuerpo no les ha acompañado. Y esto es una realidad. Conocemos mucha gente que podría haber hecho otra carrera diferente a la que ha hecho. Pero esto es una cosa de los tiempos. O sea, no es complicado cambiarlo. Pero es cierto que hoy, yo digo que lo importante es la voz, pero necesitas que todo la acompañe. Pero lo que tengas, puedes tener una cosa maravillosa y no tienes voces y no vas a ningún lado. Tienes una cosa buena, pero tienes una voz y eso funciona. O sea, eso sí, ahí sí que lo tengo claro. ¿Y quién es el que toma finalmente la decisión? ¿El director artístico? El director artístico.
Y en el mismo caso, ¿también el director de orquesta lo elige el director artístico? También. ¿No hay una colaboración? ¿No tenéis un director de orquesta estable? Sí, ese es el director musical, pero el director, lo que pasa es que hay teatros donde el director musical también es director artístico. Pero en la mayoría de teatros el director musical se ocupa del nivel de los cuerpos estables, orquesta y coro, pero no toma decisiones sobre las batutas ni sobre el repertorio. Aquí tenéis director de coro y director de orquesta. Sí, sí, pero el director musical del teatro es uno. Es el que lleva los dos. Sí, la realidad es que el mundo del coro es muy peculiar y al final los directores musicales pues están ahí, pero luego es el director del coro el que hace el día a día. De todos modos, yo tengo que daros la enhorabuena porque el nivel del coro y el nivel de la orquesta es muy bueno. A ver, yo esto lo digo siempre, no sabemos lo que tenemos en Valencia, y no lo sabemos. O sea, es que todos los directores que vienen, pasan por aquí, se van. Siempre te dicen lo mismo. Sabíamos que era muy buena esta orquesta, pero no sabíamos que era tan buena. Siempre. Es decir, yo siempre lo digo, es que no hay, en España no hay comparación con esta orquesta. No la hay. Estoy de acuerdo contigo. Sobre todo porque muchos se vienen aquí y se creen que vienen a trabajar al norte de África, que no hay medios ni nada, y luego se sorprende el nivel, que tienen el mismo o más nivel que de donde vienen ellos, realmente. La producción que hayas participado activamente, de la que te sientas más orgulloso. Y por contra, si es posible, que digas, horror, ¿cómo me tienes la que hayas dicho? ¿Cómo nos hemos podido meter? A ver, hay una producción, no es que me sienta más orgulloso, es que es la única vez que pensé, de esta no salgo. De esta no salgo. Yo me metí a hacer una producción de una antología de la zarzuela que se llamaba Viva Madrid, que hicimos en el Palacio de los Deportes. El año fue 2007, creo que fue. Y que fue una locura, que no sé por qué me metí. Esto era un encargo que recibí de hacer para las fiestas del 2 de mayo. El consejero de Cultura me dijo, haz algo de zarzuela en el Teatro del Beni. Monté un equipo artístico con un director de escena y con un escenógrafo. No se podía hacer que esto, ¿por qué no lo hacíamos en el Palacio de los Deportes? Y yo, bueno, claro, vamos a hacerlo en el Palacio de los Deportes. Y me tiré en la piscina en el Palacio de los Deportes. Y claro, era una historia que la Comunidad de Madrid me había asignado para aquello 400.000 euros y de repente me metí en una historia de al final fueron casi 1,000,000 y pico de euros, fue una barbaridad. Y no tenía los recursos para hacerlo. Y encima el proyecto era un escenario de 40 metros que hubo que construirlo, era todo como me acuerdo que el día, porque aparte lo hicimos un día, solamente un día, las fiestas del 2 de mayo, el Telemadrid, no sé qué y tal. Pero la historia era, ¿y esto cómo se va a pagar? Porque encima la firma era mía, o sea, el que firmaba era yo, ¿y esto cómo se va a pagar? Y tal. Un día me acuerdo, cogí al consejero y le dije, mira, consejero, pero esto cómo lo, me dijo, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Digo, mira, yo no tengo capacidad de construir cosas, tú sí. Entonces yo necesito que tú me acompañes a donde yo te diga a pedir dinero. Y el consejero pues me siguió. La verdad es que es un consejero de esos que dices, ojalá haya muchos como este. Y me acompañó y fuimos sacando dinero de, no sé, me acuerdo de una mutua madrileña nos dio 60.000 euros, la Fundación Caja Madrid nos dio, fueron 500.000 euros, fuimos sacando dinero de todas partes y lo cuadramos, o sea, fue todo complicado porque no teníamos los días suficientes de montaje, pero había unos días que había unos conciertos, entonces pactamos con ellos que la estructura de luces compartiésemos los gastos y luego había unos testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová tenían que desinfectar el Palacio de los Deportes, entonces tuvimos que pactar. Fue toda una historia que al día siguiente me fui a un spa.
Esa es no sé si es lo que más me llenó, pero fue donde dije, tengo que frenar porque la próxima me la pego bien pegada, porque era... Aún hubo casi unas después, hubo casi una que... Pero afortunadamente, esta que era repetir la historia del Palacio de los Deportes, pero en la Expo de Zaragoza, se paró, porque es que íbamos a dar, pero bueno, al final era la historia que no tenía que salir y bueno, no salió, pero también era una historia similar. De la que es que no hay ninguna que diga de la que me arrepiente, ni que diga vaya desastre que me he metido, no hay ninguna, no hay nada así que diga, ha podido ser más grande, más pequeña, que haya salido mejor, pero no hay ninguna que diga me arrepiento de Sí, yo estaba en todo. Yo todos los charcos los he pisado todos. O sea, no os preocupéis que yo los charcos es mi especialidad. Pero al final es cuestión de divertirse. Yo siempre digo que mi principal virtud, mi principal defecto es el mismo y es que disfruto trabajando. Un problema y una suerte. Y entonces, pero vamos, a mí me gustan las cosas diferentes. Bueno, Emilio lo sabe bien. A mí me gustan las cosas diferentes. A mí cuando yo estaba en los teatros del canal, yo le decía a la gente, a mí tráeme proyectos que no te acepte nadie. Esos son los que me gustan a mí, los que todo el mundo dice, ¿este loco dónde va? Cuéntamelo. A mí las cosas diferentes son las que me gustan. Hacerlo de siempre, al final, te cansa. Bueno, pues creo que vamos a cumplir el horario. Quería agradeceros vuestra presencia, vuestra participación. Voy a hacer un resumen muy rápido de cuáles son las próximas actividades en las que organizadas por Amix o que Amix colabora, aparte del próximo estreno de Bohem, que es... El 9 de diciembre. Exactamente, es como el libro de... Exactamente. Un Perspectives de Bohem es el día 13. Una actividad sobre Genufa, diálogo sobre Genufa el 10 de enero. El Perspectives de Genufa el 19 de enero, en el aula magistral de l'ESAF. Y el próximo Encontres, que es que será algo parecido a esto, referido a lo que es el corazón de una orquesta, ¿no? El corazón de las tinieblas, que lo moderará Manuel Muñoz también. Y bueno, nada, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, hasta la próxima.